Hay muchos mitos en Growth Marketing y seguro se te ocurre alguno en este momento. ¿El contenido es rey? Para analizar estos y otros mitos, nació Growth Checkers. Este capítulo de Growth Checkers está presentado por... ¿Qué podés estudiar ahora que te permita agregar más valor a tu empresa o emprendimiento? Aprende cómo están creciendo las mejores empresas del mundo con los cursos gratuitos y premium de Growth Marketing de Ignia Academy. Ingresá ahora en ignia.academy y crea tu cuenta gratuita para acceder a tus próximos certificados, que mejorarán tu carrera hoy y te generarán más oportunidades a futuro. Imagínate vender un 20, un 30 o hasta un 40% más en tu e-commerce, sin gastar un peso en anuncios. Una estrategia de email marketing planeada y ejecutada al detalle puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de tu negocio online. En Kunko Agency solo hacemos email marketing para e-commerce, recuperando las ventas que de otra forma estarían perdidas para siempre. Conoce más y conseguí tu sesión de consultoría gratuita ahora en kunkoagency.com. Quiero, antes que arranquemos a ver qué nos decían los entrevistados, quiero saber de dónde salió The Content is King. Mirá, el Content is King, yo particularmente me tomé el trabajo ya hace un tiempo y siempre me quedó en la memoria. Content is King lo dijo Bill Gates. En un ¿Qué momento hace Bill cuando... Gates hablando de marketing? Y bueno, lo que pasa que... Además Bill Gates, que si hay cosa fea de marketing es Microsoft. Y mal no le ha ido. O sea, en cuanto si nos ponemos como entusiastas de growth, que vemos el resultado final, mal no le ha ido. Algo bien ha hecho, ¿no? Bien, aparte de tener un producto que yo particularmente aborrezco. Le pido disculpas a todos los fanáticos de Microsoft y de Windows. Pero bueno, Bill Gates, en un momento cuando no estaba con las vacunas y cuando estaba todo bien con Melinda, allá en el 96, tiró esa frase que creo que se viralizó, ¿no? O sea, vos lo tenías en esas diapositivas que nombrabas de este otro trabajo tuyo. Y pasa que me acuerdo que lo hemos comentado esto de Justin y vos no sabías que era Bill Gates, pero no porque te faltara información o porque yo lo busqué. ¿Por qué lo busqué? Porque, es más, me sorprendió saber que Bill Gates había dicho eso. ¿Viste cuando decís, esta frase no tiene dueño? Bueno, te enterás que el dueño, para variar, tenía que ser este tipo. Y lo dijo, creo que tarde, ¿no? Porque ahí lo que me entra la pregunta es si el content marketing o el contenido es hijo de Internet, ¿no? O sea, surge con Internet y tenemos varios ejemplos que prueban lo contrario, ¿no? O sea, a ver, ¿cuáles? Y por ejemplo, tenemos uno de los casos clásicos de estudios es John Deere, la empresa de maquinaria agrícola, que creo que fue en 1895, sale con una revista que se llama The Furrow, ¿ah? Sí. Que al día de hoy sigue existiendo y llega a más de 2 millones de personas. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hace The Furrow? ¿O qué es lo que intentó hacer en su primer momento? Educar a su público objetivo, que eran gente del agro, ¿no? No sé si llamarlos estancieros, pero gente que trabajaba la tierra, educarlos en cómo mantener un negocio agrícola de la mejor manera y ser más eficiente, y educarlo en todo lo referente a ese negocio agrícola. Entonces, ¿qué sucedió? Quizás esa gente no iba a comprar nunca una sembradora, un tractor de John Deere, pero lo que sucedió fue que se empezó a posicionar como experto en la materia, ¿no? El que me ayuda a crecer en mi negocio es John Deere. El que me ayuda a entender cómo mejor optimizar lo que estoy haciendo es John Deere. Tengo que comprar una sembradora, porque John Deere me dijo que si en The Furrow vi una nota que si hago, no sé, en este pedazo de tierra hago X, Y y Z, puedo venderlo a, no sé, un porcentaje mayor. Tengo que comprar una sembradora. Y abajo tenías el cosito de la sembradora, o sabías que John Deere iba a comprar una sembradora. Entonces te posicionaba esa empresa
de mejor manera que cualquier otro. ¿Ah? Lo mismo con la guía Michelin, ¿no? La guía Michelin de Europa, ¿no? De donde están, por ejemplo, los mejores restaurantes de Europa, las estrellas Michelin. Y la guía Michelin. La guía Michelin. Para mí, la cagaba uruguayo, vos. Uruguayo del centro, de Durazno. En Durazno se dice guía Michelin. La guía Michelin, que no sé si, bueno, vos sos Justin Gresil, así que... Sí, está bien, como que no me da la cara demasiado para decirlo, pero dale. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A dónde va? A gente que viaja, a gente que recorre. ¿Y qué necesitas para recorrer? Necesitas un auto. ¿Y con qué se mueve el auto? Con cubierta. Entonces, ahí es como empezás, por ejemplo, a entretener, ¿no? A informar y entretener a tu público objetivo, ¿no? Te empezás a posicionar y empezás a generar confianza. Entonces, estos ejemplos, y hay muchísimos otros más, ¿no? Estos ejemplos son ejemplos de marketing y contenido que escapan al mundo de Internet, ¿no? Al mundo online. Entonces, creo que y es una temática que a mí me encanta, que vas metiéndote mucho más a la psiquis humana que al medio. El marketing de contenidos no funciona porque existe Internet. El marketing de contenido funciona porque nosotros tenemos un cableado que con el paso del tiempo, marketers y vendedores han empezado a entender, ¿verdad? Y han empezado a generar acciones, en este caso contenido, que lleven a tocar esos gatillos dentro de este cableado que en definitiva van a responder a, por ejemplo, beneficios para la empresa. Entonces, modificar un comportamiento y hacer que compre. Exactamente, hacer que compre sin venderle. Creo que es algo que ya podemos ir tirando, creo que nos conecta un poco, pero lo podemos ir cuestionando al correr de los capítulos, de que lo primero es el mensaje, primero es quién está al otro lado, qué le digo, y después a través de dónde. En ese orden. Totalmente. A mí me encanta siempre, y siempre lo digo, yo soy un pescador frustrado, me gusta la analogía con la pesca, ¿no? Entonces, ¿qué es el mejor pescador? ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace es saber qué va a ir a buscar, qué pescado va a buscar, ¿no? Entonces, si yo sé, por ejemplo, que voy a ir a buscar un lenguado, ¿tá? Y yo identifiqué que mi público, ¿no? o que mi presa, por llamarlo de una manera, es el lenguado, yo voy a saber, antes de salir de mi casa, voy a saber con qué línea voy a ir, con qué caña voy a ir, a dónde voy a ir. ¿A dónde voy a estar tirando? ¿Con qué carnada? ¿Con qué anzuelo? ¿A qué hora? Lo mismo pasa con esto, ¿no? O sea, mi audiencia definida. ¿Quién es mi audiencia definida? ¿Qué le gusta? ¿En qué sueña? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué espera? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿No? Entonces, me gusta mucho la analogía con la pesca, porque también en marketing sucede algo muy, muy interesante, que es que nosotros no tenemos la plata, nadie tiene la plata y el presupuesto para tirar una red de pesca y agarrar lo que venga, ¿no? Tenemos que tirar una línea, y esa línea, ese anzuelo que tenemos, tiene que ser teledirigido, ¿no? Tiene que ser, por decirlo de una manera, con láser. Entonces es fundamental para crear cualquier tipo de contenido entender a quién le estamos hablando. Para conversar un poco más de este tema, analizar el mito, ver la relación entre contenido y posicionamiento orgánico, algo que no se puede analizar de forma separada en el mundo de hoy, y cómo eso puede generar ventas, es que estuvimos conversando con Federico Pascual. Estuvo liderando los esfuerzos de growth de Monkey Learn, una empresa referente en lo que es inteligencia artificial y machine learning y procesamiento de textos utilizando esta tecnología, y ahora es marketing lead de Hugging Face, una de las empresas líderes en el mundo y que está a la tendencia, al límite, creando conocimiento en todo lo que es inteligencia artificial y los distintos usos y subcategorías dentro de esta industria. Pero principalmente, debido a su experiencia en Monkey Learn y todo lo que aprendió en esta empresa y cómo llevó a que sea uno de los resultados de búsqueda que siempre aparecen en las palabras clave más valiosas dentro de la industria, es que conversamos con Federico de esta manera. Con Monkey Learn desarrollaba una estrategia de contenido que fue clave para captar leads de calidad. ¿Qué resultado generó esa estrategia de contenido y cuáles fueron los factores claves para lograr ese resultado?
Bien, sí, todo lo que es la estrategia de contenido que estaba muy atada a lo que es la estrategia de SEO de Monkey Learn fue clave para conseguir clientes, conseguir leads. Es como se convirtió en el principal canal de conseguir leads y clientes de Monkey Learn. Y como pudimos encontrar la forma para posicionar Monkey Learn en ciertas palabras claves en Google, de keywords súper relevantes a lo que hacemos. O sea, cosas como sentiment analysis que capaz que lo buscan como 50.000 personas al mes, cosas como text analysis que lo buscan 22.000 personas al mes, cosas como text classification que lo buscan casi 5.500 personas al mes. Pudimos encontrar la forma, un proceso escalable y repetible para aparecer en los primeros puestos o mismo en el primer puesto. Por ejemplo, estas 3 keywords estamos en el primer puesto. Y nada, muchas de estas personas que buscan este tipo de términos son potenciales clientes de Monkey Learn. Y bueno, gracias a eso pudimos generar más de 200.000 visitas al mes de forma recurrente, gracias a este posicionamiento en Google. Y que nada, con el tráfico que nos generaba, todo eso genera un montón de registros en la plataforma. Y bueno, así conseguimos clientes como Snapchat, GitHub, Twilio, Atlassian, Ticketmaster, Trivago, la Universidad de Stanford, entre otros. Así que sí, sin duda es algo que nos sirvió y mucho para crecer como empresa. ¿Cuáles fueron las cosas que te parece que hicieron bien y cuáles fueron aquellas que tal vez no funcionaron y tuvieron que pivotear o cambiar sobre la marcha? Sí, mira, a ver, nosotros contenido hicimos del día 1. O sea, nosotros empezamos a hacer contenido del 2014. Pero nunca terminó siendo un contenido que no daba resultados de forma como predecible o escalable o repetible a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando pasó el Brexit, nosotros recopilamos como 500.000 tweets y al día siguiente lo analizamos con diferentes modelos de Machine Learning y lanzamos un contenido sobre los resultados de ese análisis, que era un contenido súper interesante y sobre todo con un muy buen timing, que lo lanzamos y dio muy buenos resultados. El tema es que ese tipo de cosas que nosotros hicimos por muchos años no eran muy escalables o repetibles. En este caso no era que todos los días habían Brexits. O sea, era algo bastante particular, bastante único, que si lo queríamos escalar y en vez de hacer 1, hacer por 10, no lo podíamos hacer, porque no todos los días hay Brexit y además los canales que nosotros usamos para distribuir ese tipo de contenido que lanzábamos, no los podés saturar de lanzar 10 posts al día y no sé, publicarlo 10 veces en Reddit, en Hacker News o en diferentes lados, que tal, la gente se satura y te empieza a jugar en contra. Entonces por muchos años hicimos contenido que ¿qué es eso? No nos permitía crecer de forma sólida y predecible. Finalmente, cuando combinamos contenido con lo que es una estrategia de SEO para que el contenido en verdad se crea para posicionar en ciertas palabras claves en Google, ahí fue cuando encontramos la combinación perfecta, porque esto nos permitió una forma escalable y repetible a lo largo del tiempo de conseguir leads de forma rentable. Y nada, la magia de eso es que vos creás el contenido y no es que generaste un montón de visitantes hoy porque se hizo viral en Twitter o en X lado, pero mañana capaz que el tráfico desciende muchísimo y ya capaz que a los 3-4 días ya no te entra nadie. Entonces, para recuperar ese pico de tráfico o pico de potenciales leads o lo que sea, tenés que hacer eso todo el tiempo y requiere mucho esfuerzo mantener ese nivel de generación de leads. La magia de lo que es SEO es que una vez que lográs posicionar para una de estas palabras clave, eso se mantiene, y por más de que hay cierto trabajo de mantenimiento o de capaz que a veces cierta keyword caíste posiciones y tenés que hacer cosas para retomar la primera posición o la primera posición, por lo general ese trabajo es muy marginal. O sea, y más en la industria en que estábamos nosotros, que muchas de las empresas no trabajan SEO de una buena forma o con buenas prácticas. Entonces, una vez que alcanzamos con una keyword las primeras posiciones, era cuestión de seguir trabajando para empezar a atacar nuevas keywords y así empezar a tener un crecimiento como escalonado, que nos permitía seguir creciendo y seguir acumulando ese crecimiento. Porque, por ejemplo, Sentiment Analysis, que fue la primera keyword grande que atacamos y que conseguimos los resultados que buscamos y que empezamos a aparecer
primero en la primera página, después en los primeros 3 puestos y después en el primer puesto. Ese contenido en sí lo hicimos en el 2018, lo producimos en el 2018, gastamos un montón de tiempo, fue contenido que nos llevó bastante tiempo a hacer, pero al día de hoy ese contenido sigue siendo prácticamente el mismo y esa pieza sigue estando primera en Google más de 3-4 años después. Entonces el retorno de la inversión de esa forma de hacer contenido más pensada para Google, el retorno es muy bueno. Así que sí, me parece que la clave ahí fue como encontrar la forma de combinar contenido con un canal de distribución que además trabaja de forma recurrente. Sirve hoy, sirve mañana y el mes que viene también van a entrar personas por ahí. Federico, y eso que estabas comentando de Hacker News y de Reddit, que también me imagino ustedes crean ese contenido para esa audiencia más específica y crean otro tipo de contenido pensando en el algoritmo de Google, o es lo mismo y lo distribuyen distinto y lo reformatean según la plataforma de distribución. Es una buena pregunta. Nosotros cuando lanzamos ese tipo de contenido que era más pensando en nuestra audiencia, en por ejemplo analizar datos que sean de interés para nuestra audiencia, como esto que hicimos del Brexit, capaz que hacíamos ciertos contenidos que eran como de educación sobre lo que es Machine Learning y Natural Language Processing, y ahí sí lo distribuíamos en ciertos lugares en internet donde sabíamos que nuestro público objetivo estaba ahí. Por lo general son como comunidades o microcomunidades donde ese tipo de gente pasa el tiempo y nada, por ejemplo Hacker News es un claro ejemplo, que Hacker News es como una especie de, no sé cómo decirlo, como un agregador de noticias hecho por personas, un foro donde las personas publican links básicamente y la comunidad lo vota y los links que son más votados aparecen en la página principal, muy parecido a lo que es Reddit, pero es un sitio que tiene capaz que más de 16, 17 años y que es muy visitado por personas de Silicon Valley, de San Francisco, gente del mundo startupero, personas que son desarrolladores, programadores, ingenieros, como todo ese público objetivo nos interesaba muchísimo y era un lugar que estaba muy bueno. Entonces ahí lo pudimos publicar y muchas veces conseguimos estar en las primeras páginas. En la primera página de Hacker News, que es algo que es bastante difícil de hacer, pero que si lo haces te da pila, tenés como un pico de tráfico porque tiene un volumen muy interesante. Cuando nosotros cambiamos un poco la estrategia y empezamos a hacer contenido exclusivamente para Google y no perdíamos el tiempo con otro tipo de contenido, que fue lo cambió nuestro foco para esto que empezó a funcionar muy 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 bien, lo hacíamos 100% para Google. Que al final del día hacer contenido para Google es hacer contenido para la persona que realiza esa búsqueda en Google. O sea, nosotros pensamos más en el usuario más que en Google en sí, porque esa es la forma que nosotros al menos encontramos de posicionar bien en Google. Entonces, por ejemplo, cuando alguien busca Sentiment Analysis en Google, esa persona puede buscar Sentiment Analysis por N cantidad de motivos. En lo que es el mundo de SEO, a eso se le llama Search Intents, ¿no? Y capaz que un Search Intent es entender la definición de Sentiment Analysis. ¿Qué es Sentiment Analysis? Pero capaz que una persona que hace la misma búsqueda en Google, en verdad quiere entender cómo funciona Sentiment Analysis. O capaz que otro intent es entender no sé, los usos y las aplicaciones en la industria de Sentiment Analysis. Otro es entender no sé, al final el detalle del algoritmo específico sobre el seno de Sentiment Analysis. Entonces las personas hacen la misma búsqueda pero tienen como motivos diferentes por qué hacerlo. Entonces lo que uno tiene que hacer es identificar esos intents, que la forma de hacerlo es justamente entrando a Google, haciendo la búsqueda de la palabra clave objetivo, entrar a los primeros 30, 40, 50 resultados, entrar a cada uno de esos resultados, leer el contenido por arriba y entender este contenido que estoy leyendo, cuál es el search intent que trata de resolver. Y así vas anotando. La primera página para Sentiment Analysis resuelve este intent, la segunda página resuelve este intent. Y así vas anotando todos los intents, porque al final del día Google, en el espacio que tiene disponible, que por lo general muestra 10 resultados, por ejemplo, en la primera página, trata de maximizar y optimizar
qué resultados mostrar para resolver la mayor cantidad de search intents posibles, ordenados de forma como de mayor a menor. Entonces los search intents más importantes, que más personas tienen ese intent cuando salen a hacer estas búsquedas, Google va a mostrar más resultados de ese tipo de contenidos. Entonces la idea es cubrir la mayor parte de search intents posible, sobre todo los más relevantes, y hacerlo mejor que nadie, mejor que cualquiera. Y entonces esa es la forma de tratar de posicionar en Google hoy, al menos desde el punto de vista de contenido. Después hay que hacer otras cosas, pero desde el punto de vista de contenido así uno lo arma y entiende cómo escribirlo. Eso me lleva a otra pregunta, Federico, porque más o menos por lo que contaste, decime si me equivoco, pero estamos hablando también del Buyer's Journey, ¿no? Y por lo que entiendo, lo que estás intentando, por eso el User Intent, estás intentando saturar, ¿no?, de la mejor manera todos esos distintos intents, todos esos stages del Buyer's Journey para la persona, para que encuentre en tu contenido la respuesta a cualquiera de sus preguntas, ¿no? Sí, no, o sea, dependiendo la keyword que vos estás como analizando y apuntando, en la etapa del Buyer Journey o el Customer Journey que está esa keyword. Entonces, por ejemplo, keywords como Sentiment Analysis está bien al principio de lo que es el Customer Journey. Por lo general, las personas que buscan eso son personas que recién están empezando el proceso como comercial para empezar a hacer algo de Sentiment Analysis y capaz que contratar un servicio o comprar un producto que haga Sentiment Analysis. Entonces, por lo general, los intents para este tipo de palabras claves sí son súper como generales. Pero después hay otras keywords que a nosotros, por ejemplo, nos interesaban bastante, que capaz que no tenían 50.000 búsquedas al mes, capaz que tenían 500 búsquedas al mes. Por ejemplo, algo como Sentiment Analysis Excel o Sentiment Analysis Google Sheets, ¿no? El intent comercial ahí es mucho más específico y en el Buyer's Journey está al final del Buyer's Journey. Porque si vos estás buscando algo como Sentiment Analysis Excel o Sentiment Analysis Google Sheets, ya sabes lo que es Sentiment Analysis y ya sabes dónde querés hacerlo, qué herramienta utilizar. O sea, ya como estás 10 pasos adelante que la mayoría de las personas. Entonces, si esa persona, por ejemplo, terminaba cayendo en Monkey-Learn, esa persona era altamente probable que convierta, que se termine registrando y hasta capaz que termine comprando la licencia de Monkey-Learn. Entonces, para ese tipo de contenido nosotros también hacíamos cosas, o sea, nosotros tratamos de descubrir palabras clave que estaban en las diferentes etapas del Customer Journey, y en este caso en particular el contenido, de nuevo, era sobre el intent que quería la persona que estaba buscando eso, que en el caso de este específico de Sentiment Analysis Excel o Sentiment Analysis Google Sheets era muy concreto, era mostrar directamente cómo hacer Sentiment Analysis directo en Google Sheets y ya está, es contenido cortito y al pie. La solución. Exacto. Vos decías al comienzo de que algunos artículos no eran escalables porque le había llevado demasiado tiempo, habían costado mucho. Me imagino ese costo implicando a nivel de tiempos del equipo. Me gustaría saber qué distintos integrantes del equipo entraron ahí en la creación de eso. Si solo es marketing, no tuvo que entrar alguien de producto o desarrollo. Y la otra que está relacionado con eso es... Me queda como una dicotomía ahí que vos decías, bueno, me sirvió mucho el Brexit, pero después teníamos que buscar algo más recurrente a través de las keywords de Google, pero sin embargo también me decís, hay un posteo en Sentiment Analysis que está marcando primero hace 3 años, entonces capaz era bueno, me pongo un mes a generar el mejor contenido del mundo para Sentiment Analysis y con eso tiro o con eso genero leads durante 3 años. No es tan así. ¿Dónde está el punto entre esa dicotomía de algo recurrente o me enfoco fuerte a las keywords que realmente funcionan y me van a rendir por mucho tiempo? Bien, empiezo por lo último. Definitivamente lo que al menos a nosotros nos sirvió en Monkey-Learn fue enfocarnos en contenido con cabeza de SEO para posicionar en Google ante ciertas palabras clave, porque el retorno de la inversión de dedicarle recursos a eso es altísimo. O sea, es como, y ni se compara con el retorno a la inversión de, por ejemplo, de que un posteo se haga viral como nos pasó cuando hicimos el posteo de Brexit. Porque de nuevo, ese posteo rindió, pero rindió solamente un día. Lo que hicimos con Sentiment Analysis lleva rindiendo más de 900 días.
donde todos los días personas súper interesantes, de empresas súper interesantes, entran a Monkey Learn y se registran gracias a ese contenido. Entonces es órdenes de magnitud la diferencia en el retorno a la inversión de hacer una cosa versus la otra. Nosotros empezamos como haciendo este tipo de contenido más pensando en la audiencia, en lo que hace Monkey Learn, en cosas interesantes, por así decirlo, de nuestro rubro, porque fue lo que nos funcionaba hasta cierto nivel. Pero hoy con el diario del lunes nos faltaba una pieza clave, que era justamente que no sea volver a empezar siempre, porque de nuevo pasaba el Brexit, lo hacíamos y bueno, y el mes que viene, ¿qué pasa? Hay que conseguir más leads el mes que viene y el otro mes también. Entonces teníamos que siempre volver a empezar para generar los mismos resultados. Y es algo súper costoso y súper exigente. Con esto que encontramos de SEO era algo que podíamos empezar a crecer como de forma escalonada. Era bueno, atacamos tal keyword, hacemos el mejor contenido para eso, lo publicamos, empezamos a crecer de a poquito, mes a mes vamos subiendo posición hasta alcanzar los primeros puestos. Sabíamos que con cierto método nosotros podíamos alcanzar eso. Entonces atacamos la primera keyword, producíamos, publicábamos y después pasamos a la segunda keyword y así empezar a atacar de forma escalonada y tener un crecimiento sustentable. Que capaz que la magia de lo que es SEO es que, a diferencia de la mayoría de los canales de marketing, por ejemplo contenido, por ejemplo pay per click, por ejemplo email marketing, puede ser N cantidad de canales, uno tiene que seguir haciendo e invirtiendo recursos para seguir generando resultados. En SEO eso no es tan así, en el sentido de que Monkey Learn está primero en Sentiment Analysis hoy, seguramente mañana también esté primero, independientemente mañana el equipo de marketing de Monkey Learn trabaje o no trabaje, o se toma un mes de vacaciones o no. En cambio, por ejemplo, otros canales como el caso de Pay Per Click, que es súper claro, es una vez que apagás la campaña y el budget es cero, los resultados son cero. Entonces SEO tiene esa diferencia bastante clara con otros canales que para mí lo hacen un canal mágico. No siempre aplica y no es para todas las empresas, pero cuando aplica es un canal súper poderoso que nada, te permite crecer de forma exponencial. Entonces estaría bien interpretado, Federico, que ustedes generan la estrategia de crecimiento de ustedes está basado en generar contenido para Google. Sí, tal cual. O sea, ese es el principal canal de adquisición de leads y de clientes y la base del crecimiento de Monkey Learn, donde, no sé, el 80-90% de los recursos van destinados a eso porque sabemos que funciona, el retorno de la inversión es muy, muy, muy bueno y sabemos cómo hacerlo. Idealmente, a medida que una empresa madura, tiene que empezar a encontrar nuevos canales de adquisición de clientes para seguir avanzando y conquistando como el mercado. Como todavía Monkey Learn es una startup, todavía como early stage, y en esto de lo que es SEO todavía hay mucho por crecer, estamos enfocados 100% en eso. Cortito lo que te había hecho anterior, para ese tipo de contenidos, ¿lo hacen solo de la parte de marketing o involucran gente también de producto, desarrolladores? Mira, es interesante la pregunta. Nosotros por muchos años lo hicimos lo manejamos internamente el contenido. No solamente yo hice mucho y escribí mucho de ese contenido inicial por los primeros años, sino que todo el equipo, básicamente, desde el CEO de la empresa hasta el ingeniero de Machine Learning, todos hemos colaborado en diferentes piezas, sobre todo cuando eran cosas técnicas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un montón de contenido técnico de Machine Learning explicando cómo funcionan, por ejemplo, ciertos algoritmos de Machine Learning o ciertas cosas que yo que vengo de un background de negocios y de marketing digital, no me puedo sentar a escribir definiciones de algoritmos de Machine Learning porque no es algo que manejo tan bien en el punto de vista técnico. Necesitamos a un ingeniero experto en Machine Learning para hacer eso, que lo va a hacer 10 veces mejor, va a ser preciso y no va a ser información correcta, ¿no? Entonces sí, por muchos años como colaboramos entre todos produciendo ese contenido. Ya cuando empezamos a hacer esto de esta estrategia de contenido enfocada en Google,
las primeras 2 piezas que hicimos, que fue para Sentiment Analysis y después fue para Text Classification, que también dio resultados en poquito tiempo. Ahí fue cuando dijimos, ¿es esto? Este es el canal escalable y repetible a lo largo del tiempo que tenemos que explotar al máximo. Si estamos haciendo uno, tenemos que hacer 10 veces esto y después 100 veces esto. Entonces ahí nos dimos cuenta que era el momento de escalar, y la forma de escalar era sumando gente. Y ahí salimos a contratar escritores. Teníamos una persona que me ayudaba a mí en todo lo que es proofreading, porque es súper importante que el contenido sea de calidad. Y por ejemplo, en nuestro caso, entre otras cosas, queríamos que tenga un nivel de inglés no solamente excelente, sino que sea a nivel nativo. Entonces teníamos una persona de Reino Unido que leía el contenido y como corregía aquellas cosas que, por más que tengas buen nivel de inglés, se te escampa porque vos no naciste en Estados Unidos, no naciste en Reino Unido, y es muy difícil de alcanzar a tener ese nivel de inglés nativo siendo extranjero. Así que sí, armamos ese equipo y también empezamos a trabajar con una agencia de diseño que se llama Hello Hello, que con Hello Hello estamos trabajando hace años, que con ellos empezamos a hacer toda la parte de diseño de imágenes para esos contenidos, que también es parte importante, no solamente la parte de escribir, sino la parte de tener imágenes que están buenas, que apoyen al contenido. Feco, la discusión de esto y el hilo que conecta a todo es, ok, el contenido es rey, como se dice ahí. Me acuerdo de las presentaciones de Pimo de los breakfast que había, ahí vi una slide que decía The Content is King. ¿Qué te parece? ¿Eso es tan así? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Algún punto entre medio? Y mira, para mí es falso en el sentido de que contenido es un canal más. A veces contenido o no aplica para lo que hace una empresa, o no sirve, o el retorno de la inversión es malo. Entonces es simplemente un canal más. Lo que tiene que hacer uno cuando trabaja en la parte de marketing de una empresa es entender cuáles son los canales viables y con buen retorno que me ayudan a posicionar a mi empresa y a generar potenciales clientes para mi empresa. Y todo lo que es contenido es uno de los tantos canales que hay. Además, contenido para mí es solo como la mitad del problema, porque contenido sin distribución no existe. O sea, hay muchas empresas y muchos marketers que dedican un montón de tiempo y un montón de recursos en hacer contenido que está buenísimo, es contenido clase A, clase mundial, pero le dedica 0 tiempo y 0 recursos a lo que es la distribución. Y lo que termina pasando, terminan publicando ese contenido que está buenísimo, pero lo ven 3 gatos locos. Y entonces pasa el tiempo y esa empresa dice, en verdad contenido no sirve. Y en verdad no es que el contenido no sirve, es que no se hizo una buena estrategia o ejecución de lo que es la distribución de ese contenido. Entonces, las personas que saben hacer contenido bien le dedican la misma cantidad de tiempo y recursos a lo que es a la distribución que lo que es la producción del contenido. Es 50% de la producción a escribir el contenido, a diseñar, y el restante 50% de lo que es distribución. Y por ejemplo, en nuestro caso, la distribución del contenido que generamos, que empezamos a hacer como una fábrica de contenido, que empezamos a producir mucho contenido, la distribución era a través de Google. O sea, que justamente ese contenido, al empezar a rankear bien en Google, nos empezaba a generar visitas y empezar a generar lo que se dice eyeballs, gente mirando ese contenido. Entonces, diría que el contenido solo es rey si hay una reina que se llama distribución. Bueno, creo que está claro que, primero que nada, Federico sabe de lo que habla, ¿no? Porque yo creo que hay algo que es muy importante, que vale la pena mencionar, que es Federico no estudió el content, lo vivió, lo hizo, lo generó, vio los resultados, ¿no? Lo experimentó. Entonces eso es muy importante hoy en día, cuando hay coaches de empresas que nunca tuvieron empresas, o cuando no hay asesores de medios que nunca tuvieron un medio, ver una persona que se está en las trincheras, ¿no? Y generó contenido desde las trincheras. Entonces, bueno, creo que la opinión de Federico Pascual es sumamente legítima y válida. Y bueno, volvemos ahora, creo que quedó más claro para la gente lo que quiso decir con la distribución es la reina,
que me parece que es alucinante. No, a mí esa frase está genial. Pero además imagínate, a mí me encanta también eso, hablar justamente con los que están haciendo o los que han hecho. Y fíjate que detrás lo que debe haber sido en esa oficina, decir, lanzamos este artículo de Brexit, la está pegando, cantidad de views, hay gente que está llevando leads. Bueno, ¿cómo pensar? ¿Cómo tomaron decisiones? Decir, bueno, tenemos que ir más por esto. Bueno, no. Reconocemos que esto fue una excepción. Tenemos que buscar un framework, una metodología que sea repetido. Y eso es algo que le ha generado y que tiene posteo donde le sigue generando leads años después. Pero interesante cómo también se dio esa toma de decisiones detrás. Totalmente, y creo que toca un punto también de la importancia de la estrategia por encima de las tácticas, ¿no? O sea, vos podés tener una táctica, algo chiquito, y la táctica va a durar lo que tenga que durar. Ahora, la estrategia es algo más, es un paraguas más grande que engloba y que lleva más constancia en el tiempo, ¿verdad? Y que, a ver, las estrategias por definición también tienen que ser pivoteables y tienen que cambiar. Pero bueno, eso fue creo que lo que los llevó al éxito en la generación de contenido, para más que nada, como decía Federico Pascual, para el ranqueo en Google de los chicos de Monkey Learning. Y así se fue este capítulo de Growth Checkers, en el que seguimos analizando las distintas partes de este tema tan complejo para saber si el contenido es rey o no lo es. Vamos a seguir con este tema, ya que tenemos mucho para compartir. Vamos a seguir conversando con distintos expertos con los que estuvimos analizando esta parte específica del growth marketing. Así que te invitamos a que te quedes por ahí, que te suscribas en el servicio que estés consumiendo este podcast y también a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos a la próxima.